Bueno, como todos los habitués de nuestro canal ya saben, las cuestiones geopolíticas nos interesan porque son absolutamente cruciales para entender el mundo que se está abriendo, que se está viniendo, ¿sí? Por los grandes cambios que hay. Hoy lo tenemos de nuevo a uno de nuestros columnistas más habituales, ya casi parte del canal, Claudio Sussman, profesor de las Universidades Sociales, él es sociólogo, en la carrera de Sociología da varias materias. Con él vimos varias cosas, pero entre otras, lo primero que vimos, lo primero que él nos vino a contar en realidad fue la guerra en Ucrania, que tuvo dos partes. Una primera, que la llamamos guerra proxy, el papel de la OTAN, y una continuación que la llamamos de las repúblicas soviéticas al Euromaidán. Bien, hoy vamos a seguir con esta temática porque claramente él es un conocedor muy profundo de esta cuestión. Y lo que yo me venía preguntando, y no solamente yo, varios, aunque como ya sabemos, ¿no? En el mundo occidental en general se vienen, ya nadie dice que Ucrania está ganando la guerra necesariamente, pero siempre pasan noticias positivas respecto a Ucrania. Y del lado un tanto más crítico, bueno, también siguen describiendo, pero la verdad que no hay, yo no he encontrado, si bien se hacen, no he encontrado grandes preguntas de, bueno, ¿por qué después de ya más de un par de años y donde supuestamente, según los datos reales, Rusia siempre ha tenido la ventaja clara y viene avanzando, bueno, ¿por qué no se termina? Se supone que el poderío, si bien está claro que la guerra es Rusia-OTAN, no es Rusia-Ucrania, pero igualmente el poder de la OTAN está debilitado con lo de Trump. Trump había anunciado que iba a haber un acuerdo. Incluso ya se habían dicho que se iba a repartir cada uno, etcétera, etcétera. Bueno, hasta ahora no pasó nada, el tema es que sigue. Entonces la gran pregunta es ¿por qué se prolonga esta guerra en Ucrania? Y entonces, bueno, por eso es que lo convoqué a Claudio nuevamente, porque él claramente sabe del asunto. Así que, Claudio, te saludo y ya te largo para que nos empieces a responder esta pregunta. Bueno, gracias Guido. Bueno, aunque no lo puedas creer, hay analistas que sí sostienen que Ucrania está ganando. Por ejemplo, Bueno. los canales Cosas Militares, Velum Martis, Truffaut, canales con muchos seguidores, especialistas en cuestiones militares que hacen malabarismos, Gemi2, por ejemplo, que hacen malabarismos para sostener que Ucrania está ganando. Hace tiempo que no los veo, todavía siguen sosteniendo eso. Bueno. Sí. Bueno, más allá de eso, la pregunta es ¿por qué se prolonga? Bueno, evidentemente la primera respuesta sería porque hay gente interesada en que en esta guerra se prolongue. Pero ya lo vamos a explicar. Lo primero que quería recordar, y en esto apelo a los videos anteriores que hemos hecho sobre la temática, 2 videos anteriores sobre la temática, habíamos planteado las claves para entender la guerra en Ucrania y decíamos que esencialmente eran 3 claves. La primera, que esto se trata de una guerra proxy, es decir, una guerra que un bando lleva adelante contra un país o contra otro bando, pero a través de intermediarios. Es decir, que básicamente esto es una guerra proxy de la OTAN contra Rusia en suelo ucraniano. De la OTAN porque la OTAN lo viene preparando, lo viene provocando desde hace muchos años, lo viene anunciando además porque eso está en los textos, en muchos textos de teóricos geopolíticos incluso de Estados Unidos. La segunda clave para entender esta guerra y en relación a lo primero tiene que ver con la expansión de la OTAN. La expansión de la OTAN sobre los países, antiguos países del Pacto de Varsovia, a pesar de los compromisos que habían tenido en su momento con el último presidente de la Unión Soviética, la expansión de la OTAN sobre los países de antiguos países del Pacto de Varsovia, pero después la expansión de la OTAN en antiguas repúblicas soviéticas, como en el caso de
los perritos bálticos, ¿no? Que son chiquititos y cacarean mucho, o ladran, mejor dicho, ladran mucho. Es muy común en el mundo de streaming de estas temáticas llamarlos los chihuahuas bálticos. Sí. Y la tercera, bueno, obviamente expansión de la OTAN que Rusia percibe como una amenaza a su seguridad. Y la tercera clave que explica esta guerra es que en realidad en Ucrania hay una guerra civil que comenzó en 2014. Después del Euromaidán, después del golpe del Euromaidán, se levantan contra ese golpe básicamente los oblasts, es decir, las provincias rusoparlantes del este ucraniano. La mayoría de estas rebeliones son aplastadas, pero persiste fuertemente la resistencia en Donetsk y Lugansk, es decir, en lo que se llama el Donbass. Estos dos oblasts se proclaman como repúblicas populares y además, bueno, la península de Crimea, que directamente es incorporada a la Federación Rusa después de un plebiscito. Son todas provincias ucranianas de lengua rusa. Y esto implica una guerra civil, es decir, entre ciudadanos ucranianos, porque oficialmente siguen siendo ciudadanos ucranianos, y que al momento de la intervención rusa en el 2022 ya llevaba 15.000 muertos en el Donbass, la mayoría civiles. Fue una represión muy sangrienta, muy violenta. Bueno, lo que desata finalmente la intervención rusa es, a partir de la asunción de Zelensky, dicho sea de paso, el personaje Zelensky da para todo un video, ¿no? De cómo se lleva adelante una operación de marketing electoral, ¿no? Cómo se inventa un candidato y se lo lleva al triunfo, un candidato que responde a los servicios de inteligencia británicos, fundamentalmente. No sé si nos suena conocido esto. Eso iba a decir, acá sabemos bastante del tema. Claro, sí, de agentes británicos conocemos bastante. Bien. No, y de la fabricación de candidatos. Y de la fabricación de candidatos, claro. También, de las dos cosas. La amenaza cierta de entrar de Ucrania, entrar a la OTAN, implica que Rusia tiene que tomar una medida para evitar este ingreso de Ucrania en la OTAN. Hay un despliegue de tropas rusas en la frontera de Rusia y Ucrania y en la frontera de Bielorrusia y Ucrania. Bielorrusia es un país aliado de Rusia, donde Rusia tiene mucha presencia militar. Hay grandes despliegues y empieza toda la especulación si Rusia va a invadir o no va a invadir. Hay muchos que dicen, no va a pasar, esto es una amenaza para que no entren en la OTAN, otros dicen, sí va a pasar. Bueno, entre el tire y afloje, y del otro lado está todo el escenario servido para que esto finalmente suceda. Y finalmente sucede en febrero de 2022. Lo que muchos analistas pensaban es, bueno, Rusia va a arrasar a Ucrania, va a pasar por arriba con todo. Y eso quizá hubiera sido si Rusia se hubiera empeñado a fondo, pero Rusia no se empeñó a fondo. Y empiezan todas las cuestiones, todas las teorías de por qué eso no sucedió. De todas maneras, hay que aclarar que Ucrania no era una tierra indefensa. Ucrania era uno de los países europeos más poderosos militarmente. Por lo menos desde el punto de vista numérico, era uno de los que tenía mayor cantidad de tropas, mayor cantidad de tanques, de defensas antiaéreas, de aviones. El problema sí que tenía Ucrania, que la mayor parte de este equipamiento militar provenía de la época soviética.
y por lo tanto tenía cierto grado importante de obsolescencia, poco anticuados, pero de todas maneras mortales y en gran cantidad. De todas maneras, el ejército ruso mucho más modernizado, aparte estamos hablando de un país que en ese momento tendría 40 millones de habitantes contra un país que tiene más de 150, con un poder económico mayor, con una capacidad energética mayor, y que además tiene armas nucleares, ¿no? Rusia. Entonces, todo ponían la ficha de Rusia gana esto en 15 días. Bueno, eso no sucedió. Pero ahí es donde viene el análisis más fino. ¿Por qué no sucedió? Bueno, podemos ver el mapa 1, cómo fue la intervención, lo que los rusos llaman la intervención militar especial, no lo llaman guerra. Y en este mapa podemos ver al sur, desde la península de Crimea, el avance va en 3 direcciones. En el centro, Zaporilla, Mariupol a la derecha y para la izquierda hacia Gerson, perdón. Gerson y supuestamente Odessa, a donde no llegaron. Todas ciudades, estamos hablando de ciudades rusoparlantes. En el este del mapa, el Donbass, que ya estaba en pie de guerra, donde estaba la rebelión de las repúblicas populares, y al norte de Ucrania tenemos Kharkov, que es una de las ciudades más importantes, y por supuesto el avance sobre la capital, Kiev, al norte en este mapa, que como pueden ver estuvieron muy cerca. De hecho hubo tropas Spetsnaz, tropas especiales, fuerzas especiales rusas que tomaron aeródromos, estuvieron muy cerca. Bueno, ¿por qué fracasó en principio esto? Una de las posibilidades, porque en realidad no lo sabemos a ciencia cierta, pero una de las posibilidades es que Rusia pensó que con este ataque relámpago a lugares estratégicos, o bien el gobierno de Ucrania iba a caer, o bien el mismo gobierno iba a tratar de negociar. Era golpear rápido, avanzar rápido, golpear en los lugares claves y negociar. ¿Qué es lo que Rusia quería negociar en ese momento? Bueno, en principio que Ucrania no entrara a la OTAN, en segundo lugar que reconociera la soberanía rusa en Crimea y que le otorgara autonomía a las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk y que dejara de perseguir a las minorías rusas en el resto de los oblasts. Bueno, pero Rusia lo hace con una cantidad que se estima alrededor de en realidad entre 100.000 y 150.000 soldados, lo cual es llamativamente poco para ocupar un país tan extenso como es Ucrania, es un país muy grande y un país tan armado, un país con un poder militar importante. Esto nos habla de que en realidad no había una intención de conquista, como se ha dicho, porque si Rusia hubiera querido conquistar, realmente no hubiera puesto tan poca tropa sobre el terreno. Lo que pensaban era justamente un ataque rápido y terminar esto cuanto antes. A partir de ahí empiezan las sanciones de Occidente contra las sanciones económicas contra Rusia, con el supuesto de que de esta manera ahora el que iba a caer era el gobierno ruso, porque no iba a poder soportar el bloqueo económico, las sanciones, y aparte empieza a caer la avalancha de armamento a Ucrania, que ya venía de antes en realidad, y de tropas, mercenarios y tropas occidentales. Muchos latinoamericanos también reclutados que participaron en el bando ucraniano. La estrella del momento de las armas era el Javelin. El Javelin es un misil portátil
que un soldado de fabricación norteamericana, que un soldado de infantería puede disparar, sistema dispara y olvide, dispara si el misil solito va y destruye un tanque. Claro, era la estrella porque se pensaba que Rusia iba a atacar con grandes unidades blindadas como si estuvieran en la Segunda Guerra Mundial, cosa que en realidad no sucedió. Pero volviendo un segundo al mapa, quería volver al mapa 1. Cuando se da esta situación, Ucrania va a la mesa de negociaciones en marzo de 2022, pero pone como precondición para la negociación que Rusia se retire de Kiev, de las cercanías de Kiev, cosa que Rusia accede, empiezan a retirarse. Y las negociaciones que se llevan adelante en Turquía van por buen camino, hasta que el diablo mete la cola. General, el diablo no solo habla en inglés, sino que habla con el acento británico. Johnson, el ministro británico, que va, convence a los ucranianos que no tienen que negociar nada, que esta guerra la tienen que llevar hasta las últimas consecuencias, porque nosotros lo vamos a apoyar, Estados Unidos los va a apoyar y le van a ganar. Porque en realidad lo que estaban buscando justamente era provocar esta guerra para que esta guerra fuera el declive de Rusia. Me acuerdo que durante 2022 se batía mucho el parche con esto de Rusia se está quedando sin armamento, Rusia se está quedando sin misiles. El chiste, lo que al principio se daba como una información seria, después terminó siendo un chiste, era que los rusos estaban desarmando los lavarropas, las lavadoras, para sacarle los chips y poner solo a los misiles, porque se estaban quedando sin misiles. Todo el 2022 se dijo que Rusia se quedaba sin misiles. Bueno, no solo no se quedó sin misiles, sino que además no nos para de sorprender con cada vez, no solamente produce más misiles, sino misiles mucho más avanzados, como la aparición de los Kinsal, los misiles hipersónicos, que son absolutamente indetenibles, y por otro lado el Oreshnik, que se usó una sola vez y que es verdaderamente aterrador. Siempre hablando de armas convencionales, no nucleares. Bien, pero el error en todo caso ruso fue pensar de que Ucrania iba a aceptar negociar, haberse retirado del norte de Kiev y haber intervenido con tan poca gente, con tan poca tropa, pensando que esto duraba muy poco. Bueno, pero Occidente se encargó de que esto no durara, de que esto se extendiera. Y efectivamente lo que sucede a partir de, en principio, hay que decir, el ejército ucraniano demostró ser más fuerte de lo que se pensaba, pero además también empezó a fluir la ayuda occidental a raudales. El resultado de esto fue que en algunos lugares las tropas rusas retrocedieron, perdieron mucho terreno en el norte, en Kharkov, en el sur lograron conquistar Mariupol. Si vemos al sur la península de Crimea, la flecha que va hacia la derecha, que permite unir Crimea con el Donbass. Ahí hubo grandes combates, terribles combates, con una participación muy importante de los chechenos también, de los chechenos a favor de Rusia. Finalmente Mariupol es tomada, es conquistada. Parte de la oblast de Zaporilla, aunque no la ciudad de Zaporilla, Jersón. Sin embargo, se vive a finales de 2022 una ofensiva ucraniana muy importante que logra hacer en algunos lugares retroceder a las tropas rusas. ¿Por qué Rusia no moviliza más tropas? Bueno, en principio porque se especuló con que si Rusia invadía a fondo podía provocar una intervención directa de la OTAN. Otra versión que podía provocar una intervención directa de Polonia, que es miembro de la OTAN.
Entonces, combatir con Polonia es complicado porque no podés atacar sus bases porque estás atacando a un país de la OTAN. Con lo cual, estás entrando directamente a la guerra mundial. Y otra cosa también, un detalle importante, en Ucrania se decreta movilización general, por supuesto, ¿no? Aunque mucha gente se escapa, se va, no quiere ser reclutada. Pero un detalle que es interesante es que en Rusia existe el servicio militar obligatorio. El ejército ruso de conscriptos es muy grande, pero no participan en la guerra. Todas las tropas rusas que participan en la guerra desde el comienzo y hasta este momento son profesionales y voluntarios. No son soldados conscriptos, porque legalmente no pueden entrar en este conflicto si no hay una declaración formal de guerra. Durante mucho tiempo también se especuló con que la posibilidad de que Rusia podía declarar formalmente la guerra y en ese caso movilizaría todo el aparato militar. Sin embargo, no lo hizo. Cuando la ofensiva ucraniana se empezó a ralentizar un poco, Rusia lo que planteó fue un esquema de guerra de posiciones. Se estableció un sistema de trincheras, de guerra de posición y una guerra de desgaste, en el cual los muertos los van a tener que pagar los ucranianos, los que van a tener que sufrir siempre el que ataca es el que tiene más pérdidas, siempre, salvo que la defensa sea muy débil, pero los rusos establecen en el sur la mal llamada línea Surovikin, que es una línea defensiva de varias capas, y durante el 2023 se viene la gran ofensiva ucraniana promocionada con bombos y platillos, que es un verdadero fracaso. Fracaso porque no logran superar todas estas líneas defensivas que habían establecido los rusos y porque implicó la pérdida de miles y miles de soldados ucranianos y la pérdida de muchísimo material militar, tanques, blindados, todo lo que puede ser útil en una guerra. Sí hubo un hecho significativo que fue la retirada rusa, una retirada táctica de la ciudad de Jersón. ¿Por qué se retiraron los rusos de Jersón? Por dos motivos. En principio porque defender la ciudad de Jersón hubiera significado que esa ciudad hubiera quedado absolutamente destruida. Y es una ciudad muy importante. La segunda es porque la ciudad de Jersón tiene a sus espaldas el río Dnieper. Entonces, en caso de tener que llevar adelante una retirada apresurada, eventualidad siempre presente, con un río a tu espalda, estás claramente en desventaja. Eso lo saben todos los estrategas militares desde la batalla de Canas, cuando Aníbal destrozó a las legiones romanas, que justamente tenían un río a sus espaldas y no podían retroceder. Entonces lo que hicieron los rusos fue un retroceso ordenado, planificado, y se dieron la ciudad de Jersón, por ahora, donde previamente se había hecho un plebiscito votando a favor de la incorporación a Rusia. La guerra entonces entra en una fase de Rusia lo plantea como una guerra de desgaste, donde se utiliza muy intensamente la artillería. Siempre la artillería fue un fuerte del ejército ruso. No es una guerra de movimientos, hay algunos movimientos. Podemos pasar al mapa 2. El mapa 2 es a grandes rasgos cómo queda, hay muchas variantes, muchos movimientos, pero es a grandes rasgos cómo queda la línea del frente. Evidentemente los rusos no quieren estirar demasiado esta línea de frente. La zona naranja es la zona controlada por Rusia. Y empiezan a entrar en escena nuevas formas de combate,
empieza a entrar en escena lo que ya empieza a verse como la guerra moderna, que son básicamente los drones y los misiles. En un primer momento los rusos están muy escasos de drones, es una tecnología en la cual venían rezagados, no así en la misilística, pero sí en los drones. De hecho, tienen que comprar drones a Irán. Irán les provee de drones y después lo empiezan a fabricar ellos mismos, y en estos momentos se están usando de una manera masiva, absolutamente masiva. Y en esta guerra de desgaste, Rusia básicamente lo que hace es, si bien hay combates terrestres, hubo grandes batallas en la ciudad de Bakhmut, por ejemplo, pero fueron muy costosas a nivel de vidas humanas para los rusos. Entonces, lo que están básicamente haciendo es sistemáticamente, a partir del uso de misiles y de drones, destruyendo la infraestructura ucraniana. La infraestructura energética, los centros de comando, los nudos logísticos, los depósitos de armamentos, básicamente están haciendo la vida imposible. Obviamente el flujo occidental no se interrumpió, pero se siguen destruyendo. De hecho, todo el armamento en cuanto a tanques y aviones y defensas antiaéreas que los ucranianos tenían de la época soviética, todo eso ya no existe. Todo eso ya fue destruido. Hoy en día toda es arma occidental. Ahora, los rusos, ¿por qué no se empeñaron en todo este tiempo en una guerra más a fondo? ¿Por qué no liquidaron más rápido el asunto? Bueno, algunos van a decir porque no pueden porque los ucranianos son más fuertes. Bueno, hay varias consideraciones. Yo mencionaba el riesgo de una intervención directa de la OTAN. En segundo lugar, porque una guerra de ese tipo tendría un costo humano muy alto para Rusia, y eso significa un costo político muy grande. Y no están dispuestos por ahora a pagarlo. Por otro lado, porque hay una serie de consideraciones de política exterior, diplomáticas, geopolíticas, que se van mezclando. Por ejemplo, la expectativa con el cambio de gobierno en Estados Unidos. ¿Qué papel iba a jugar Trump en todo esto? Bueno, el papel que jugó Trump fue en un él primero decía que iba a terminar la guerra en 24 horas, cosa que no pudo hacer. Después parece que le soltaba la mano a los ucranianos. Después parecía que hacía que le soltaba la mano, pero en realidad lo que quería era un retorno de recursos, porque dice, nosotros ya le dimos 500.000 millones de dólares y queremos recuperar eso. A lo que Zelensky decía, no, pero Biden nos dio esto, no nos vendió, nos dio. No, nosotros queremos recuperar la inversión, pero esto no era una inversión, no, pero nosotros queremos. Entonces, finalmente los ucranianos acuerdan entregar una serie de recursos, en el caso de ganar la guerra, una serie de cosas que es muy improbable, una serie de recursos naturales a empresas norteamericanas. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Occidente se empeña tanto en seguir esta guerra? Bueno, obviamente el relato es que los rusos después de Ucrania van a invadir el resto de Europa y van a llegar hasta Lisboa, cosa que es una mera fantasía. A Rusia no le interesa, ni puede hacerlo ni le interesa hacerlo. ¿Por qué este relato? Bueno, para sostener el apoyo a Ucrania. ¿Y por qué sostener el apoyo a Ucrania? Para sostener la guerra. ¿Qué busca sostener? ¿Por qué? Que esto responde un poco a la pregunta original que vos habías hecho. ¿Por qué se prolonga la guerra? Bueno, porque hay intereses para que se prolongue. Vamos por parte. Por un lado, siempre fue la idea de los Estados Unidos de debilitar a Rusia lo más posible. Y supuestamente la extensión de esta guerra debilita a Rusia, cosa que en realidad no estaría funcionando. Y de hecho la industria militar, el complejo industrial militar ruso ya está alcanzando niveles soviéticos. Aunque
mucho más sofisticados, ¿no? Mucho más tecnologizados. El tema es que hay gente que está interesada en vender armas. Las empresas, el complejo militar industrial norteamericano, Trump dice, nosotros le damos armas y no recibimos nada a cambio. Bueno, esto no es exactamente así. ¿Por qué? Porque si bien el contribuyente norteamericano pone gran parte de esas armas, porque Estados Unidos como Estado le provee de armas y Europa Occidental le provee de armas a Ucrania, pero ¿a quiénes se las compran? Se las compran al complejo militar industrial norteamericano, que son los que están haciéndose su agosto con esta guerra, y que son los propietarios de buena parte del complejo militar industrial europeo. Ojo con esto. Digo, ahí están metidos los grandes fondos de inversión, Vanguard, BlackRock. BlackRock, por ejemplo, es accionista de Rheinmetall, que es el buque insignia de la industria militar alemana. Bueno, están interesados en que esta guerra continúe para poder seguir haciendo negocios. Obviamente Estados Unidos quiere imponer a Europa el 5% del presupuesto destinado a defensa. Es muy difícil que los países europeos que tienen una economía muy golpeada puedan alcanzar ese porcentaje, y si lo hacen o se aproximan, lo va a hacer en base a una reducción muy importante del gasto social, lo cual va a generar mucho descontento en toda la Unión Europea. Ya se han dado algunos casos en ese sentido. Bien, ¿cuál es la verdadera estrategia rusa? Bueno, la verdadera estrategia rusa es que no sepamos cuál es la verdadera estrategia rusa. Por eso son todas hipótesis, son todas especulaciones. ¿Cuándo los rusos van a acelerar? Cuando la gran ofensiva ucraniana, la llamada burlonamente la ofensiva primavera-verano de 2023, fracasa estrepitosamente, los analistas dicen, bueno, ahora viene la contraofensiva rusa. Y la contraofensiva rusa no vino. Siguió la guerra de desgaste. Y en el transcurso de 2024-2025 tampoco se termina de producir esa gran ofensiva. Supuestamente ahora también estaría por venir una gran ofensiva rusa, no sabemos, no lo sabemos. Lo que sí es que cada vez está más Ucrania cada vez más debilitada en cuanto a su producción militar, su estructura logística, su sistema de transporte. Han hecho algunas cosas los ucranianos, como por ejemplo invadir una provincia rusa, la provincia de Kursk, lo cual fue un fallo importante de la inteligencia rusa, aparentemente. Les costó un poco recuperar esa provincia, pero lo hicieron, y ahí Ucrania volvió a perder unos cuantos miles de soldados, un gran stock de equipamiento militar, y la nota de color es que en las batallas por la recuperación del Oblast de Kursk aparecen en escena los soldados norcoreanos, lo cual encendió todas las alarmas en Occidente. Norcorea, están los coreanos. Bueno, no está claro qué papel jugaron, se estima que hubo alrededor de 10.000, pero no está claro qué papel jugaron. Algunos dicen que fueron más que nada como auxiliares, es decir, ingenieros, operadores de drones, operadores de defensa antiaérea, pero no grupo de choque directamente. Otros dicen que sí, que hubo fuerzas especiales norcoreanas que participaron. No sabemos hoy en día qué están haciendo ni dónde están. Se manejó todo con mucho secretismo, después se blanqueó, pero sigue en el terreno del secretismo. Bueno, ¿por qué la guerra continúa? Porque hay fuertes intereses para que la guerra continúe, porque se supone que de esta manera Rusia se va a debilitar, cosa que no sucede,
porque de esta manera se hacen muy grandes negocios, cosa que sí sucede. Y yo estimo que, bueno, ya para fines de este año vamos a tener más claro el panorama de qué es lo que va a suceder. Paralelamente, lo que Estados Unidos y Occidente en general ha intentado hacer es abrirle otros frentes a Rusia. Abrir otras guerras proxy. Lo intentaron arrastrar a esto a los georgianos, pero acá hubo un conflicto muy grande entre el parlamento georgiano y el primer ministro georgiano, que no es para nada prorruso, pero no quería saber nada con meterse en una guerra con Rusia de nuevo, ya la tuvieron en su momento y fue una catástrofe, no quieren meterse en una guerra, y la presidenta de Georgia, que ni siquiera es georgiana, es ciudadana francesa. Este conflicto congeló de alguna manera la posible participación de Georgia como un frente nuevo que se le abriría a Rusia. Obviamente Georgia no es una amenaza para Rusia, pero sí lo es la presencia de tropas occidentales, de armamento occidental. Es decir, otra guerra proxy. Y ahora el escenario es Azerbaiyán, pero antes de ir al mapa A3 quiero explicar algo. Hace un par de meses hubo una de las acciones ucranianas más estridentes de todas, que fue el ataque con drones desde el interior de Rusia, en la Rusia profunda, a los bombarderos estratégicos Tupolev, que son capaces de llevar armas nucleares. Drones que estaban instalados dentro del territorio ruso, y este ataque fue, se lo autoadjudicaron los ucranianos, y que es evidente que no podía llevarse adelante si no es en base a la inteligencia, la información satelital aportada por Estados Unidos. Sin esa información, este ataque era importante. Durante toda la guerra, la información satelital norteamericana estaba operando en tiempo real. Es decir, cada vez que un avión ruso levanta vuelo, cada vez que un misil va a salir, los ucranianos ya lo saben. Otra cosa es que lo puedan impedir. Pero en la guerra el manejo de información es crucial. Decía, este ataque a los aviones Tupolev, que en Occidente se decía, destruyeron 40 aviones, la flota estratégica de aviones rusa quedó destruida. Bueno, macana, no fue así, toda mentira. Sí hubo daños, hubo 4 de esos aviones que fueron destruidos, entre 4 y 5 aviones que fueron destruidos. No son pequeños aviones, son grandes bombarderos estratégicos, lo cual fue un golpe importante. Y fue un golpe importante también porque fue en el corazón de Rusia y fue desde el territorio ruso. Entonces, bueno, los servicios de inteligencia ucranianos se colgaron la medalla, qué gran operativo que hicimos, pero bueno, acá viene el problema. ¿Qué descubren los rusos? Que en realidad los que estuvieron implicados en este operativo en gran medida han sido ciudadanos azeríes que residen en la Federación Rusa desde hace mucho, y que están ahí en la frontera entre lo legal y lo ilegal. No me refiero en cuanto a su permanencia, sino en cuanto a sus actividades. Básicamente se habla de una mafia azerbaiyana, como en su momento había una mafia georgiana también en la Unión Soviética. Los rusos descubren esta conexión, la desarman, empiezan los arrestos, y paralelamente como represalia en Azerbaiyán empiezan a meter presos a ciudadanos rusos, muchos periodistas que son arrestados, torturados, golpeados.
y la relación entre Rusia y Azerbaiyán se vuelve extremadamente tensa. Algunos entonces plantean, bueno, acá se está armando un nuevo frente para otra guerra proxy. Pero esta sería una guerra proxy a dos bandas, porque Azerbaiyán sería la guerra proxy, todavía no sabemos si contra Rusia, contra Irán o contra Rusia e Irán. Me paso a explicar, y acá sí es imprescindible que veamos el mapa 3. Bueno, este es el mapa del Cáucaso. En rojo lo que vemos es Rusia. En rosado, en realidad también es Rusia. Lo que vemos en rosado es Dagestán, Chechenia y otras pequeñas repúblicas que son repúblicas autónomas en el marco de la Federación Rusa. Por lo tanto, ese es territorio ruso, es parte de la Federación Rusa. En verde lo que tenemos es Georgia, que vemos que limitan con la Federación de Rusia. En el extremo izquierdo de Georgia hay un paisito en amarillo que es Abjasia. Abjasia era una república autónoma dentro de la República Socialista Soviética Federativa Georgiana. Al disolverse la URSS y al independizarse Georgia, la autonomía de Abjasia fue suprimida, lo cual motivó una pequeña guerra civil también y una intervención rusa. Algo parecido en pequeña escala que preanunciaba lo que después fue Ucrania. Hoy en día en Abjasia hay tropas rusas que son las que garantizan la independencia. Es un estado que no está prácticamente reconocido por ningún otro país, pero por Rusia sí. Pero en Georgia se logró un status quo relativamente pacífico, a pesar de todos los intentos que hubo, de todas las intervenciones que hubo en Georgia para provocar un conflicto que fuera otra guerra proxy contra Rusia. El Parlamento georgiano justamente aprobó una ley de agentes extranjeros, es decir, básicamente le cortó las alas a todas las fundaciones y ONGs financiadas por Estados Unidos y por Occidente estaban operando en Georgia. Y esto, bueno, fue un escándalo mundial porque en Georgia suprimen las libertades, pero en realidad Georgia estaba aplicando la misma ley que está vigente en Estados Unidos. Básicamente lo que los georgianos no querían era meterse en problemas. Y no quieren que haya más injerencia extranjera en el país, porque los van a meter en una guerra con Rusia y no quieren. Abajo de Georgia tenemos Armenia, otra ex república socialista soviética, y a la derecha de Armenia tenemos justamente el tema del que veníamos hablando, de los azeríes, Azerbaiyán, que como pueden observar en este mapa, Azerbaiyán tiene al norte limita con Rusia y al sur limita con Irán. Y al oeste limita con Armenia. Con Armenia tiene un histórico conflicto por el control de una región que se llama Nagorno-Karabaj, conflicto que ya había empezado en la época soviética. Hubo varias guerras entre Armenia y Azerbaiyán. Ahora, vamos a aclarar un poco cuál es el panorama étnico, religioso y geopolítico. Los azeríes son turcos. Por lo tanto, son aliados de Turquía, que es el otro actor que está en este mapa. Turquía es un país miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte. Si bien tiene una línea zigzagueante, propia, no necesariamente subordinada a Estados Unidos todo el tiempo, pero es básicamente un país miembro de la OTAN. En segundo lugar, hay que aclarar, o quizá ni haya falta aclararlo, que
para Armenia tener frontera con Turquía por un lado y con los otros turcos, los azeríes, por el otro lado, es un problema grave. Recordemos que el primer gran genocidio del siglo XX fue precisamente el genocidio armenio, cometido por los turcos, que el gobierno turco jamás ha admitido, ha reconocido. Occidente no le importa demasiado, pero se masacró a 1,5 millones de personas. Si bien en Armenia hay como cierta tendencia políticamente en algunos aspectos pro-occidental, pero los armenios siempre vieron a Rusia como un paraguas protector. Y por lo tanto, y más en esta situación en la cual Armenia limita con Turquía por un lado y con los otros turcos por el otro. Ahora, los turcos, los dos turcos, los turcos de Turquía y los turcos de Azerbaiyán, tienen una diferencia, pero que no les importa demasiado. ¿Esa diferencia cuál es? Que los turcos de Turquía son mayoritariamente musulmanes sunitas y los turcos de Azerbaiyán son musulmanes chiitas. Y eso en el mundo musulmán es una diferencia importante, pero la geopolítica se impone. Turquía y Azerbaiyán son aliados, a pesar de la diferencia religiosa y de la afinidad étnica, son básicamente aliados. Perdón, yo quería agregar que eso que comentaste Turquía la hace un tanto imprevisible también. Sí, Nunca sabes sí, altamente. para qué lado va a salir disparando. Por ejemplo, en el reciente conflicto Irán-Israel, estuvieron, bueno, con varias declaraciones más que nada un tanto a favor de Irán y no de Israel, digamos, con lo cual, cuando la OTAN es Israel, ¿no? Sí, pero a la vez jugó Turquía un papel muy importante en la caída del gobierno de al-Assad en Siria. Claro, exacto. Y de hecho, Turquía indirectamente controla la parte directa sí. E indirectamente controla la parte de Turquía. Claro. En ese sentido, actuaron en concordancia con la política israelí. Claro, sí. Por eso es una de cal, una de arena, digamos. Juegan para ambos bandos. Que en realidad juegan para su propio interés, ¿no? Incluso Turquía fue el escenario de las negociaciones de paz que habían empezado a establecer entre Ucrania y Rusia. Es decir, Turquía se ofrecía como un espacio neutral. Yo dudaría de un país de la OTAN que pueda ser neutral, pero bueno. Se dice que en realidad, yo escuché varias veces que Turquía tiene su propio proyecto y su propio proyecto expansionista en la región esta de Medio Oriente, ¿no? Sí, así es, pero también tiene un proyecto expansionista en el Egeo. Lo que llaman el neo-otomanismo. Claro. Y Turquía tiene un conflicto eterno, histórico, con los griegos. Claro. Pero hay un detalle, Grecia también es parte de la OTAN. Sí. Es decir, son dos países que son integrantes de la OTAN y no se pueden ni ver. Hay una disputa también por los límites del mar Egeo, porque aparentemente hay depósitos de gas muy importantes. Es decir, detrás de la disputa geopolítica siempre hay intereses económicos. En este mapa que estamos planteando acá, Turquía aparece como aliada de sus primos turcos chiitas. Y por lo tanto, son los que suministran y apoyaron a Azerbaiyán en su guerra con Armenia. Por lo tanto, Armenia tiende a mirar hacia Rusia, tiene un tiene un tratado de asistencia con Rusia. Acá hay otro actor también que hay que tener en cuenta, que es, mirando el sur, abajo del mapa, está Irán. Ahora, en Irán hay una región muy importante, fronteriza con el Cáucaso, que está habitada por azeríes, es decir, turcos azeríes chiitas. Que Irán ve como una amenaza.
porque hay intentos secesionistas del Azerbaiyán iraní. De hecho, viven más azeríes en Irán que en Azerbaiyán. Es decir, que Irán tiene una piedra caliente ahí. Tiene una piedra caliente ahí. Y por eso Irán tiene acuerdos, no ve con antipatía a los cristianos armenios y tiene acuerdos con Rusia y no pueden ni ver a sus no sé cómo sería el término en este caso, a sus hermanos chiitas de Azerbaiyán. Entonces tenemos que mucha gente cree que los conflictos son, que lo religioso es decisivo en estos conflictos. No, lo religioso pasa a un segundo lugar. Acá es un conflicto geopolítico, por eso Irán tiene problemas con Azerbaiyán, que son chiitas como ellos. Y Turquía es aliada de Azerbaiyán, que no son chiitas, son sunitas, pero no importa, son turcos y están aliados porque es la punta de lanza de Occidente en el Cáucaso. Entonces, si Azerbaiyán es el portaaviones, digamos, posible para guerras proxies, no solo con Rusia, como vemos en la frontera con Dagestán, no solo con Rusia, sino también con Irán. Por eso juega un papel importante. Y todo este conflicto que se desató ahora entre los rusos y los azeríes vienen a poner más en el caldero esta cuestión. Entonces, con respecto a la guerra, bueno, es todos los comentaristas, todos los analistas siempre repiten la misma frase, que no deja de ser cierta. Las guerras se sabe cómo empiezan y nunca se sabe cómo terminan. Bueno, hemos explicado las causas de la guerra en Ucrania, hemos explicado cómo comenzó la guerra en Ucrania, lo que no podemos saber todavía es cómo va a terminar. Ahora, es muy posible también que si termina la guerra en Ucrania, pero aún no terminando la guerra en Ucrania, se nos venga un conflicto en el Cáucaso. Y de ahí tanta cercanía que hay entre Irán y Rusia. Claro. Que son dos mundos diferentes, son dos mundos muy diferentes. No es lo mismo un país secularizado como es Rusia que una república islámica como es Irán. Pero bueno, ese es el escenario. No nos olvidemos que a su vez esto se relaciona también con el conflicto que Irán mantiene con Israel, la guerra de los 12 días. Que por cierto es casi como el paradigma de la guerra moderna, porque fue una guerra donde no hubo enfrentamiento entre ejércitos, fue una guerra de drones y de misiles. Y esas son las guerras que se vienen, la guerra de drones y de misiles. Que es la que vos decís que se está dando en estos momentos entre Rusia y Ucrania. Sí, igual en este caso, en el caso de Rusia y Ucrania, sí hay... sigue habiendo enfrentamientos de soldados. Pero se reformuló totalmente cómo es este enfrentamiento y cómo es la guerra. Por ejemplo, Rusia no avanza con formaciones grandes. Ucrania también tenía blindados que transportaban tropas, blindados armados, artillados que transportaban tropas. Bueno, eso ya están empezando a no usarse, porque uno de esos blindados te cae un dron y te lo destruye. Claro. Lo mismo las grandes formaciones de tanques. Un dron puede salir $2.000, un tanque puede salir $3 millones. Claro. No, la verdad que la tecnología de los drones ha modificado absolutamente toda la estrategia de guerra. Sí. Porque es un aparatito tan chiquitito y tan movible, tan fácilmente de mover, que, digo, como estrategia de ataque tiene un poder impresionante y eso altera toda la defensa, ¿no? Sí, aparte, los drones que en un primer momento se usaban como drones de reconocimiento, es decir, que iban transmitiendo información a su base, que se siguen usando también como reconocimiento. Claro. Pero después los Estados Unidos en Afganistán empezaron a desarrollar los drones de ataque,
drones que disparaban explosivos, misiles, lo que fuera, a objetivos, y lo que empezó a entrar en escena ahora son los drones, los llamados drones kamikaze. Drones que no los podés, difícil de detener porque son drones que van directamente al objetivo a destruir. Son kamikaze, es decir, no son drones que vuelvan a su base. También está el tema de la guerra electrónica, que se está desarrollando mucho, que es la capacidad de poder interferir las transmisiones que justamente ordenan la deriva de esos drones o de esos misiles. Rusia está fabricando misiles y drones en grandes cantidades. En las últimas semanas están cayendo 700 por día. Es una cantidad espeluznante que Occidente no tiene, no puede producir en esa cantidad. Obviamente esto implica un esfuerzo económico muy grande para la Federación de Rusia, pero que por ahora lo viene sosteniendo. Rusia tiene las espaldas más o menos cuidadas por el lado de China. Que China tampoco se compromete mucho, pero China compra alimentos, compra petróleo, compra gas ruso y a la vez provee tecnología de punta. Es decir, que no es necesario desarmar los lavarropas. Exacto. Hay un analista, un muchacho muy joven que se llama Remy, que tiene un canal que se llama Resumen Militar, que es altamente recomendable, es muy bueno, pero que además fabrica remeras y vende las remeras que son muy graciosas, porque en uno tenía había hecho unas remeras con unos lavarropas que caían, parodiando, digamos, esta cuestión, ¿no?, de la propaganda occidental de que los rusos estaban armando los lavarropas, las lavadoras, como le dicen ellos, ¿no? Como se dice en muchos países. Bueno, entonces acá tenemos que entra en juego el Cáucaso. En el Cáucaso, obviamente, hay un océano de petróleo abajo. Es un lugar estratégico para controlar el corazón de toda esta historia, que es Asia Central. Asia Central, los Urales, el centro de Rusia. El Cáucaso es un lugar estratégico y acá podemos enlazar el tema de la guerra de Ucrania con el conflicto, el papel de Turquía, el papel de Irán con respecto a los azeríes y a su vez el papel de Israel, Irán en ese otro conflicto. El presidente, el año pasado, el presidente de Irán murió con la caída de un helicóptero justamente en el Cáucaso. Obviamente todas las sospechas van dirigidas a un atentado, ¿no? Probablemente de los israelíes, no lo podemos asegurar, pero podemos sospechar. Así que es el gran lugar, el gran foco de conflicto. Habría que ver qué pasa en los Balcanes también, eso es otra historia, ¿no? Serbia, Croacia, Kosovo, el engendro ese que armaron en Bosnia y Herzegovina, donde hay tres etnias que se pelearon entre sí en su momento, pero hoy pareciera que si bien los Balcanes son siempre un potencial polvorín en cualquier momento, pero hoy el foco podría estar, arriesgo yo, podría estar en el Cáucaso. Por esta implicación, ¿no?, que tiene, por un lado, Rusia, Ucrania, por otro lado, Rusia, los azeríes, por otro lado, Irán con los azeríes, Irán con los israelíes, el papel de Turquía, y aparte no nos olvidemos que Azerbaiyán también fue la puerta de entrada para los fundamentalistas islámicos que provocaron bastante conflicto en Rusia. Por lo tanto, para Rusia es terriblemente sensible el tema del Cáucaso y la cuestión de los azeríes. Y ahí se dan esas alianzas extrañas, que es la alianza Rusia-Irán,
el papel raro que juega Turquía, pero que no se puede confiar en eso, que, insisto, es un país de la OTAN. Bueno, la guerra de Israel con los palestinos, con Irán, no entra acá en este mapa, pero la cuestión también de Siria, que también tiene que ver un poco con toda esta historia. En Siria no solamente están los turcos, también están al sur los israelíes, pero también hay bases rusas y también hay bases norteamericanas y también están los kurdos, que a la vez ese conflicto se replica también en Irak, que es un país árabe que limita con Irán. Entonces están todas las piezas vinculadas y se mueve una y se empiezan a mover todas. Y en realidad se están moviendo todas, todo el tiempo. Bueno, entonces a la pregunta, ¿cuándo va a terminar la guerra en Ucrania? No, esa respuesta no la podemos dar. Sí podemos decir que obviamente las cosas le están saliendo bastante bien a Rusia, aunque con unos ritmos bastante sorprendentes, ¿no? La estrategia rusa es un poco indescifrable, pero evidentemente le están saliendo bien y los que la están pasando bastante mal son los ucranianos. Y los europeos, que son los que van a tener que hacer el esfuerzo económico para seguir proveyendo de material bélico a los ucranianos, ya tienen problemas por no recibir el gas y el petróleo ruso, o por lo menos directamente de Rusia. Por eso la economía de Europa Occidental está retrocediendo a pasos agigantados. Bueno, un poco ese es el panorama resumidamente de la cuestión. Sí, es un mundo complicado. Acá venimos hablando de esto que se ha llamado la multipolaridad, que la verdad que a mí me resulta un nombre demasiado poco, demasiado edulcorado, digamos, ¿no? Esto de la multipolaridad. Y digo, es interesante, digamos, ver esto. Bueno, Israel ya sabemos que siempre fue la cabeza de playa anglo-norteamericana, ¿sí? Hoy en día, que también ha crecido y ha tenido su propia política autónoma, como vos bien lo explicaste, es un factor fundamental en la región, la reciente guerra con Irán. Y digo, una manera de ver esta unión Rusia-Irán y también China es que de alguna manera son los tres países que han emergido con más fuerza y con una relativa autonomía respecto del poderío de Occidente. Cosa que no le ocurra a la India, que la India sí es un país muy rico en términos de actividad productiva, terriblemente desigual, con unos niveles de pobreza internos impresionantes. Pero digo, estos tres con cierta autonomía relativa respecto del poderío occidental, y bueno, vienen siendo atacados sistemáticamente. No olvidemos el tema de Taiwán en China, ¿no? Que eso alguna vez estaría bueno tratarlo, digamos. Es un tema también y bastante... el tema de la India también, porque la India tiene su política propia. La India hoy en día es una potencia económica, ¿no? Sí. Y tiene su política propia. Sí. Lo que pasa es que la India tiene un histórico conflicto con China. Con China. Y tuvo históricamente buenas relaciones tanto con Occidente como con la Unión Soviética. Y ahora actualmente con Rusia. Entonces, Rusia es como una especie de mediadora, pero a su vez la India es el archienemigo de otro país que no hemos mencionado hasta ahora, que tiene armas nucleares, igual que la India, se llama Pakistán. Pakistán. Que es un país musulmán. Por eso se escindió de la India, porque en realidad Pakistán era parte de la India británica. De hecho, el nombre del país, la India, viene por el río Indo, y el río Indo está en Pakistán. O sea, la India se llama, nosotros le decimos la India, pero el río Indo no está en India, está en Pakistán. Bueno, ese es otro foco también. De hecho, hace poco hubo una mini guerra
entre Pakistán y la India. La India es también medio indescifrable, Sí. no sabemos bien dónde se va a parar, pero evidentemente la India tiene una línea propia, defiende sus propios intereses, es decir, hay que partir de que cada país defiende sus propios intereses, salvo Ucrania, que evidentemente no defiende sus propios intereses, defiende los intereses que le dictan. Pero bueno, los demás, cada uno, y los alineamientos son bastante lábiles. Pero sí, lo de la multipolaridad tiene su lado, como concepto, puede ser discutible, pero tiene su lado productivo, porque en realidad lo que está planteando es la crisis de unipolar. Es decir, básicamente el desafío a la hegemonía norteamericana. Estados Unidos ya no puede dominar el mundo. Eso es, concretamente. No, eso está claro, eso está claro. Y en un reciente video programa sobre los BRIC, yo hacía también esa pregunta. Digo, me parece demasiado neutro el término multipolar, ¿no? Porque yo preguntaba, bueno, ¿es multipolar porque es un momento de transición, porque nadie todavía se ha planteado como el nuevo dueño del mundo, o no? ¿O va a ser siempre multipolar? No lo sabemos, obviamente, ¿no? Pero puede ser solo un momento de transición, lo de la multipolaridad. A eso me refería, digamos. Es como que hay una especie de congelamiento de esta situación multipolar que la verdad que no sabemos para dónde va a ir. Pero bueno, y esto del Cáucaso, digo, Ucrania es un caso emblemático porque está en el corazón entre la OTAN y Rusia. Ha quedado en el corazón, digamos, porque todos los ex países soviéticos del Pacto de Varsovia fueron siendo cooptados por la OTAN. Claramente fue el último bastión que le quedaba a Rusia para evitar que se le vengan encima. Y claro, el Cáucaso pasa lo mismo. O sea, no es ninguna casualidad que buena parte de todos estos conflictos sean alrededor de Rusia, Irán y China. Digo, está claro, está planteado claramente cuál es el conflicto geopolítico. Digo, un imperio que si bien está en decadencia, no se resiste, obviamente ningún imperio lo haría, no se resiste a perder su hegemonía, está en decadencia, pero todavía tiene un poderío, porque viene de una situación, de un poder infernal, digamos. Digo, creo que nunca a lo largo de la historia se ha dado una flota naval, bueno, nunca hubo, que tenga presencia absolutamente en todo el mundo, y todavía la sigue teniendo. Los imperios, cuando entran en su primera fase de decadencia, se vuelven más agresivos. Exacto. Eso es un detalle. Las viejas escuelas de geopolítica hablaban de talasocracias y telurocracias. Las talasocracias son los imperios que se construyen a partir del control de los mares. Sí. Y las telurocracias serían los imperios en el sentido de grandes estados que disputan la hegemonía, ¿no? No en el sentido estricto de imperialismo como lo usaba el marxismo, o como lo usa el marxismo. Pero imperio en el sentido más grande, en el sentido más amplio, en el sentido de potencia que disputa una hegemonía. Y los emergentes evidentemente son telurocráticos, es decir, parten a partir de la defensa de su territorio. Sí. Y los grandes imperios talasocráticos que fueron Gran Bretaña en el siglo XIX y su heredero Estados Unidos son los que están en cuestionamiento. El poder de Estados Unidos en gran parte es el control que tiene de todos los océanos del mundo. Eso también lo hemos tratado, de paso pasamos la propaganda, en el video que hicimos sobre Malvinas y el conflicto geopolítico en el Atlántico Sur, que también tiene que ver con esto del imperio talasocrático, el imperio que controla los mares, y por eso la disputa con China no es solamente una disputa comercial, sino que también es la disputa por el control del Pacífico. Claro, fundamental. Por eso es que Taiwán juega un papel tan importante en esta historia, ¿no? Sí. Y ahí está Japón. Algo de esto vimos en el programa de los BRIC, justamente, digamos, ¿no? El tema del Pacífico. Bueno,
hemos avanzado en otro tema más de geopolítica. Creo que era crucial esta pregunta que nos hicimos hoy, ¿por qué se prolonga la guerra en Ucrania? Como siempre, la intervención de Claudio, excelente, brillante, súper aclaradora, que va a los nudos fundamentales del problema. Así que bueno, los invito a todos a hacer comentarios, a hacer preguntas, a poner el dedito para arriba del me gusta, a difundir nuestro canal, exactamente, para que el algoritmo de esta plataforma nos dé un poco más de visibilidad. Sabemos que nuestro canal no es muy simpático a la lógica de las redes manejadas básicamente por los grandes capitales, pero bueno, mientras nos permitan estar acá, le pedimos esta ayuda a todos. Bueno, infinitas. Entonces, en la caja de comentarios, o como demonios se llame, vamos a dejar los dos videos anteriores que hicimos el año pasado sobre las causas o orígenes de la guerra en Ucrania, que en sí misma la guerra en Ucrania no la trabajamos mucho, sino que fuimos al origen del conflicto en 2 videos largos, y de paso también podemos poner el tema de los BRICS y el tema del Atlántico Sur. Sí, eso te iba a decir. Vamos a agregar el tema del Atlántico Sur, que no lo teníamos necesariamente previsto, pero a partir de la charla que se fue dando, me parece imprescindible. Así que sí, en la en la descripción, caja de comentarios, de acuerdo a cómo lo queramos llamar, vamos a dejar esos links. ¿Sí? Los 2 videos sobre la guerra en Ucrania fueron los primeros que mencioné al principio, con su miniatura, con su portada. Así que bueno, infinitas gracias, Claudio, excelente como siempre. Gracias a vos, gracias. Bueno, nos estamos viendo entonces, le digo a todos, hasta un próximo programa. Adiós. Adiós, gracias.